La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Cuesta arriba, muy cuesta arriba, tiene Miguel Ángel Martínez Espinosa el camino. Luego de una elección que no logró que acudiera ni el 50% de panistas a las urnas, el panorama no es precisamente el más alentador. Por supuesto que Miguel Ángel no fue a la competencia por la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN a ciegas. No fue sin saber de qué se trataba, pero tampoco fue solo, por lo que la realidad reclama nuevas fórmulas para curar viejas enfermedades. Hoy, en Cara a Cara, el nuevo dirigente panista de Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, dialoga con el público de Zona 3 sobre el pasado reciente, pero sobre todo el fugaz presente y el futuro del PAN de cara al 2018. Miguel Ángel, buenos días, gracias porque vienes. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Marcos Arana, toda una institución en el radio, y buenos días al amable auditorio que nos escucha. Presidente, en una breve síntesis, ¿qué pasó en tu pasada elección? Bueno, creo que hubo un refrendo de algo que anda buscando el partido, una búsqueda de una reconciliación interna entre los compañeros del partido y con el pasado, la memoria histórica de Acción Nacional, el presente y el futuro de la política y de la sociedad en Jalisco. Eso hizo que más de la mitad de los miembros del partido que acudieron a votar votaran por este proyecto, que a eso convocó, a la concordia, a la conciliación, para poder salir unidos, fuertes y claros frente a los adversarios que tenemos en el momento. Miguel Ángel, pero ¿por qué fue tan poca la respuesta de los panistas? Bueno, no me parece que sea poca, fueron casi 18,000 personas que participaron en el proceso, de un padrón de 37,000 ciertamente, pero yo quisiera ver qué partido de los que están vigentes es capaz de convocar en una jornada electoral en todo el estado a 18,000 personas. Me parece que aquí hay una fuerza de convicción y de deseo de reposicionamiento del partido que seguramente se habrá de articular bien para competir en el 2018. ¿En cuántos hubo votación de los 125 municipios de Jalisco? Hubo votación de todos los municipios del estado. El partido tiene una estructura en todos los municipios. El problema del partido no es ese, el problema del partido pues es su fragmentación, su descomposición en diferentes grupos y liderazgos y su falta de presencia hacia el exterior. Y bueno, creo que pronto y bien habremos de resolver el episodio que nos conduzca hacia la unidad del partido para estar donde nos interesa, en la arena política, en la arena pública, hablando de los problemas que les interesa a los ciudadanos. Miguel Ángel, en el PRD les llaman tribus, en el PAN ¿cómo se llama? En el PAN les llaman grupos o liderazgos, pero finalmente el proceso destructor de la institución fue cabalmente el mismo, y es el proceso del cual tenemos que salir y estamos saliendo. Es para nosotros la sustitución del bien común del partido por el interés de los grupos o de los liderazgos, lo que más dañó a la institución. Y queremos reposicionar el interés del partido, que debe coincidir para ser eficaz con el interés de la sociedad, para tener un PAN de regreso fuerte y sólido. ¿Cómo vas a utilizar? ¿Qué significa para ti un instrumento que son 8,000 y tantos votos de un padrón de 32,000? Bueno, pues nosotros esperamos no solamente contar con esos 8,000 votantes, o casi 9,000 votantes que tuvimos, sino confiamos en contar con todos, con los que no votaron por nosotros porque pensaron que el partido estaría mejor en otras manos, pero que habiéndose resuelto el episodio electoral interno, pues nos permita convocar a todos a la unidad y al trabajo. ¿Qué sigue? Sigue pues, completar el proceso de integración de los órganos directivos, que eso esperamos hacerlo durante los meses de diciembre y enero. Todavía no tomo posesión del cargo, lo haré en los próximos días, las próximas semanas tal vez, y
sigue resolver la elección de los comités municipales, que tiene que hacerse durante los primeros 6 meses del año conforme al estatuto, y eso al mismo tiempo que vamos posicionando un discurso de alternativa para el partido, para el siguiente proceso. Me parece que empezamos bien, porque el grupo parlamentario del PAN ayer presenta un paquete de iniciativas que tienen que ver con el combate a la corrupción, que me parece que es un mal común de este tiempo y de esta sociedad, y que ese tema tiene que enfrentarse con mayor eficacia de lo que se ha hecho. Yo digo, a partir de cosas a lo mejor tan simples como seguir el patrimonio de las personas. ¿Cómo es que, habiendo pasado apenas sí por algunos cargos públicos, ganando un sueldo pues regular o importante, cómo es que las personas se llegan a hacer de patrimonios que no se explican por sus solos salarios recibidos? Allí hay huella de corrupción y esa tiene que castigarse, y me parece que a veces es lo que menos se persigue. Ahí tendríamos que ser mucho más incisivos. Pero ¿cuál es la actitud personal del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN frente a esos casos de corrupción? Bueno, la misma que anunció Ricardo Anaya. El PAN tiene que ser implacable, dijo, con la corrupción de los de dentro y de los de fuera. En ese sentido, para nosotros que hemos hecho del servicio público una tarea a la que nos dedicamos con toda responsabilidad, pero de la que no hicimos un patrimonio que no se puede explicar, pues nos parece que lastima al ejercicio de la función pública, a la política en general y a la sociedad, que personas que asumen un cargo público se enriquezcan a partir de los negocios que se hacen a la sombra del poder. Miguel Ángel Martínez es abogado de profesión y panista por convicción. Pregunta: la aplicación de la ley en casos tan concretos, y voy a citar 3 apellidos: Ocampo, Coll y Argüelles, ¿está sesgada la investigación? Bueno, yo creo que muy flagrantemente en el caso de César Coll. El caso de César Coll se le acusa de haber invertido o gastado lícitamente un recurso, es decir, en un objeto que era lícito, pero haberlo tomado de una partida en lugar de otra. Allí no se le acusa de haber desviado el poder o de haber dispuesto para sí o para otra persona de manera indebida recurso público. Se le acusa de la irregularidad administrativa de haber tomado equivocadamente un dinero de una partida en lugar de otra. A mí me parece que ese caso es la criminalización de un acto meramente administrativo, y es criminalización con clara intencionalidad política. Que mientras se le persigue a un personaje de esta naturaleza, a quien todos le conocemos otros defectos, pero no el de ser corrupto, mientras esto ocurre, Jalisco llega al primer lugar en extorsiones. Tenemos durante el mes pasado 133 homicidios. Pues la seguridad, ya llevamos en el mes pasado, 2 asaltos bancarios. Es decir, la seguridad de las personas está vulnerada. Y esto porque tal parece que la preocupación central de la Fiscalía General del Estado es atender casos políticos y no atender la seguridad de las personas. Ya lleva mucho tiempo Ocampo en la cárcel, ¿por qué? Bueno, a Rodolfo Ocampo se le acusa de haber dispuesto recursos de una partida para dedicarlo a otra, y también se le acusó en su momento de haber arriesgado el patrimonio público jugándolo en inversiones que eran de riesgo. En cuanto asuma la dirigencia del partido, habré de entrar en contacto con él y con su defensa para conocer con más profundidad la materia de la acusación y ver si hay licitud en ella, y si tiene que seguir purgando pena o tiene que estar ya en la calle. Si marcáramos como aritméticamente, la democracia es el 50+1, sin embargo, la aritmética es una cosa y el sentimiento, la ideología y la doctrina es otra. ¿El PAN cómo anda en eso? Bueno, el PAN tiene que volver a sus fuentes. Alguna vez en alguna conversación me decía el licenciado Efraín González Morfín, a quien le tuve siempre una gran admiración, un gran aprecio personal, un gran respeto,
decía que el árbol que se separaba de sus raíces secaba, y que ese riesgo corría el PAN si seguía distanciándose de su raíz, que es una raíz fundamentalmente ética. El PAN, entre otras cosas, nació insistiendo en que la política tendría que subordinarse a la ética, y una ética muy particular, una ética que propone como horizonte el bien de la comunidad, el bien común. Para eso es la política, para eso es el poder público. A nosotros nos interesa recuperar ese horizonte y de cara a él proponer soluciones a los acuciantes problemas que tenemos hoy en día. Voy a hablar más allá de la seguridad. Vamos haciendo para no cortarte, corto mejor el programa en general para decirle al auditorio, mire, comuníquese a través de WhatsApp a este programa porque es el 33 18 80 76 41, los teléfonos 31 22 4200, 31 22 4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Participe porque está con usted dialogando el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, electo, Miguel Ángel Martínez Espinosa. Pausa. Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente electo del Comité Directivo Estatal del PAN. Hay una expresión ya muy arraigada en el ánimo del panismo, la brega de eternidad. Y me da la impresión que esa expresión nació hasta como de un corrido por allá por Tamaulipas o por allá. Cuéntanos de eso. Bueno, en 1940, un año después de la fundación del partido, el partido decidió iniciar una serie de reflexiones temáticas por diversas regiones del país, y en 1940 convocaron a una magna asamblea temática. No recuerdo exactamente cuál era el tema de esa asamblea, pero sí recuerdo que en aquella ocasión don Manuel Gómez Morín habló de que la lucha del PAN no era lucha de un día, sino brega de eternidad, y en clara alusión no al sistema que gobernaba en ese momento, no al sistema del entonces Partido de la Revolución Mexicana, sino en clara alusión al dilema que supone que supone el simple existir, el dilema de la persona enfrentada a decisiones éticas y enfrentada a sí mismo, a su propio dilema personal, sus propios claros y sus propios oscuros. Lo que el PAN trata de hacer, esa es su apuesta institucional, es darle a la política referentes éticos, referentes de valor. No resignarse a que la política se convierta en juego de intereses y de pasiones humanas, sino darle a la política una dimensión de utilidad, de servicio a la comunidad. Pero siempre estará presente la otra tentación, la tentación de llevar a la política al tema del beneficio personal o de la satisfacción de la vanidad personal. Ese horizonte siempre estará ahí presente, por eso se habla de brega de eternidad. Y es el dilema que enfrentamos hoy, justamente. El PAN se desgastó porque en ese aspecto en particular se desdibujó, fue perdiendo presencia en la sociedad, se fue desdibujando, se fue deteriorando su vida institucional, y hoy haciendo acopio de las reservas morales del partido, vamos a hacerle frente a este dilema con una renovada presencia. Fíjate, me interesa que sobre ese tema te está llegando a través de WhatsApp este comentario. Dice, bueno, sobre lo que está diciendo Miguel Ángel, le voy a recordar un dicho que dice: a un hombre dale poder y échalo a perder. ¿Eso le pasó al PAN? Bueno, a algunos panistas, ¿no? Hay que decirlo así, a algunos panistas, no al PAN como institución. Pero ciertamente ese es el reto, ese es el dilema. Pero si hacemos caso a ese dicho, pues entonces dejémosle el poder a los bribones. Y yo creo que no se trata de eso, sino de darle a la política una dimensión de otra profundidad, apostando porque la gente de bien realice la tarea política y que esa gente de bien vaya haciendo que se imponga el bien común sobre otra consideración, sobre los males comunes que tenemos, que son muchos. Di al auditorio tu definición de política. Bueno, política es la actividad que permite la gestión del bien común, ¿no?
con respeto a la dignidad de la persona humana. Si la política no tuviera la finalidad de procurar el bien de la comunidad, no tendría ningún sentido, sería el simple juego de dominio de unas fuerzas sobre otras o de poderes de hecho sobre otras personas. Toda la fuerza civilizatoria de la política radica en su sentido de persecución del bien de la comunidad. Y aquí tenemos en nuestra comunidad muchos males comunes a los que nos podríamos referir. Ayer vi que en el marco de la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, se desarrolló un panel sobre el cambio climático. Y a mí me cuestiona mucho eso, porque el cambio climático es algo que nos parece sumamente lejano, que le corresponde pues al país inserto en la comunidad de las naciones. Pero hay dramas ecológicos que estamos viviendo en nuestra comunidad que nos atañen y que nos lastiman ya con una realidad impresionante. La realidad de nuestros ríos y lagos y embalses en general, lastimados o envenenados por la contaminación. No me digan que es normal que la mortandad de peces que vemos a cada y cuando en el lago de Cajititlán o en la presa de La Vega. No me digan que los niveles de contaminación del lago de Chapala, que en otros tiempos mi amigo Ángel Franco me decía que cruzaba nadando y ahora no se atreve a meterse al lago por lo contaminado que está, que eso es natural y es irremediable. No me digan que tener el río más contaminado o uno de los ríos más contaminados del mundo, como el río Santiago, es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar. Pues ¿qué le estamos haciendo al futuro donde todas nuestras aguas están envenenadas? Ese tema amerita no solo una profunda reflexión, sino acciones concretas de parte de la autoridad. Es en ese tipo de servicios donde el PAN se quiere insertar de nuevo frente al mal común, decir el bien común. Y el bien común implica en ese ámbito que nuestras aguas sean saludables. ¿Por qué Miguel Ángel Martínez Espinosa decide jugársela por la presidencia del PAN en un momento en que su partido está solamente en Guadalajara en tercer lugar? Bueno, a lo mejor por eso, pero yo creo que tengo un deber de responsabilidad para un partido que me formó. Yo nací y crecí en el PAN, mi padre milita en el PAN desde 1956. Yo crecí alimentado por los valores del partido, del PAN romántico de la oposición. Lo vi con júbilo llegar al gobierno, lo vi realizar acciones de transformación de la vida en la comunidad, lo vi decaer. Y justo en ese momento de decadencia es donde me parece que está mi llamado a participar en la acción concreta. Porque en este momento yo creo que puedo jugar un papel relevante en términos de convocatoria a diferentes actores antes enemistados entre sí. Y me parece importante porque el riesgo de disolución del partido, si no había un elemento de aglutinación de los diferentes actores, era muy alto. Y yo creo que ese papel lo voy a seguir jugando. Pero también necesitamos ver a un partido que incida con toda claridad y con toda contundencia en medio de dos modelos de gobierno que en mucho se parecen porque tienen la misma fuente y el mismo origen, pero que se expresan de manera distinta. Tenemos el desgobierno del Estado de los últimos 3 años y tenemos la demagogia alfarista que anuncia con mucho ruido muchas transformaciones, pero que a su llegada ha desatado una ola de violencia y de delincuencia sin precedentes en los últimos años. Di en dónde está algunos 2-3 ejemplos de desgobierno de Aristóteles Sandoval. ¿Cómo no? Pues el tema de la seguridad que ya comentamos, en estos 3 años la muerte violenta de funcionarios y exfuncionarios de gobierno tiene mayor relevancia que en cualquier otro momento de la historia del estado de Jalisco. Pues nada menos el domingo pasado desaparecieron a Guadalupe Madera Godoy, una persona con la que yo me interactué, me relacioné mucho siendo yo secretario de Educación y el líder de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
emboscaron lo mismo a las fuerzas de élite del Estado que a las de la Policía Federal Preventiva, bajaron helicópteros a bazucazos, encontraron a casi un centenar de personas sepultadas en narcofosas en la Barca, solo en 3 años, por decir rápidamente los hechos de violencia. Pero por otro lado, el pavoroso desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, del que clama por una respuesta y por una atención clara de parte de la autoridad, que pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Por otro lado, el desastre ecológico al que ya nos referimos. Y por un lado más, hablemos de la desinversión en materia de educación, que es un ramo que a mí me atañe porque a ese me dediqué casi 10 años. En el último sexenio de gobierno del PAN... ¿Sabes qué? Para que le des mayor hilación al tema, vamos haciendo unos mensajes y luego regresamos. Acuérdese, Miguel Ángel Martínez fue titular de la Secretaría de Educación en Jalisco, o sea, sabe de la situación, y la educación, acuérdese que tiene 3 vertientes para que salga este país del subdesarrollo. 1, educación; 2, educación; y 3, educación. No hay más. Pausa. Miguel Ángel Martínez Espinosa es el presidente electo del Comité Directivo Estatal del PAN en Jalisco. Le pregunté antes de ir a pausa, pero le recuerdo, como están llegando muchos comentarios, le recuerdo la línea WhatsApp: 33 18 80 76 41, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Educación. Bueno, hablamos en general del desgobierno de estos 3 años, y yo lo refería también al campo educativo. El sexenio de Emilio González Márquez, en promedio en educación se hacían 4.900, un poco más de 4.900 espacios educativos al año. Espacios educativos son aulas, laboratorios, talleres, etcétera. Casi 5.000 pues por año en promedio. En los 2 primeros años del gobierno de Aristóteles Sandoval, según datos tomados de informes de gobierno, se reportan el primer año 171 espacios educativos y el segundo alrededor de 700. Quiere decir que han construido en promedio 450 espacios educativos o menos, 420, 430. Eso significa que la obra educativa del Estado disminuyó en más de un 90%. Por eso hablamos de desgobierno. Hablamos de un gobierno que dejó de construir, por ejemplo, preparatorias. En el caso de los 3 gobiernos anteriores, pues la presencia del CECITEG, del Colegio de Bachilleres, el crecimiento exponencial de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Formación para el Trabajo, la creación de los institutos tecnológicos superiores, de las universidades tecnológicas, de la Politécnica, pues son un esfuerzo acumulado de estos 18 años que pasaron, y que en estos 3 años vamos inéditos en términos de crecimiento de la educación pública, lo cual a mí me parece que hace que la educación se encuentre en un estado de abandono, donde tampoco se puede distinguir en el sexenio actual un proyecto educativo propio del Estado. No hay un modelo de educación, no hay un perfil de la educación pública en el Estado de Jalisco, lo cual me parece lamentable. Por eso hablamos de desgobierno del Estado. ¿Qué le toca hacer al PAN y cómo lo puede hacer para revertir esta tendencia? Bueno, al PAN ahora en su papel de oposición le toca presentar alternativas. Decir, el Estado tiene que ir por otros rieles y caminar por otros rumbos, tiene que invertir en caminos y carreteras que se encuentran también en situación de lamentable abandono, tiene que invertir en la salud de los jaliscienses y tiene que invertir en educación y darle cumplimiento al modelo de educación que está previsto en el artículo 3 de la Constitución. No constreñirse solamente al cumplimiento de la reforma laboral en materia de educación que promovió el presidente Enrique Peña Nieto, sino darle mayor contenido y mayor realce a la educación pública. Al PAN le toca ser alternativa, dibujar claramente su perfil conforme a su raíz ideológica, conforme a su forma de pensar, y serlo con toda claridad frente a estos 2 modelos distintos de gobierno. ¿Qué le toca hacer a la actual directiva? Bueno, ya no la actual, a la electa directiva del PAN, te está preguntando Roberto Martínez,
para que recupere el PAN el protagonismo político que ha perdido en los últimos años? Bueno, me parece que iniciamos bien porque nuestro grupo parlamentario, insisto, presenta ayer un paquete de iniciativas en materia de corrupción que era una materia olvidada por las anteriores administraciones, pero también presentó iniciativas en materia de participación ciudadana y lo seguiremos impulsando la agenda que el grupo parlamentario perfiló. Pero lo que el PAN tiene que hacer pues es no solamente decir clara su opinión, sino decirla como un solo cuerpo, como una sola institución, que la dirigencia partidista haga eco de lo que está ocurriendo en el grupo parlamentario y viceversa, que potencie la voz de los regidores de oposición en zona metropolitana, que sea expresión de la alternativa que están marcando los alcaldes de los municipios donde el PAN es gobierno, en fin, que se escuche una sola voz de Acción Nacional y que esa voz se haga sentir con toda firmeza en el concierto de las voces que se escuchan en la arena pública. ¿Es posible esa coordinación de voces dentro de la situación actual del PAN? Claro que es posible, no solo es posible, es indispensable para que el PAN recupere su activismo y su protagonismo. Bueno, afortunadamente yo tengo buena comunicación con todos los actores, buena comunicación personalmente, y he encontrado en todos ellos buena disposición a la coordinación. Todos entendemos, y yo creo que a eso se referían algunas voces que decían o preguntaban si el PAN había tocado fondo. Pues hoy todos entendemos que el camino es es la unidad, es la expresión del partido como una sola fuerza, es dejar de lado los protagonismos personales y devolver su eficacia al partido. Y la eficacia del partido está en lo que pueda hacer de eco de las voces de la sociedad. El estado de Jalisco no solamente son los 9 municipios metropolitanos, son también el resto de municipios. ¿Qué contacto tienes con el resto de municipios? Bueno, pues ya en términos del recorrido que hicimos durante esta campaña interna, yo personalmente en un mes me di a la tarea de visitar la mayor parte de los municipios. Llegué personalmente a 80 municipios del estado, entrando en diálogo con personas de esas comunidades. Y el resto de los integrantes de la planilla alcanzaron a tener contacto personal o a llegar personalmente a poco más de un centenar de municipios. Pero finalmente entramos en contacto con personas de todo el estado y esa relación permite comprender la diversidad de situaciones y de modos de ver la vida y de problemáticas que se viven en cada municipio y en cada región. Hay hilos conductores, por supuesto. El desastre que tenemos en nuestras carreteras es un hilo conductor. Camino a camino, cada jornada se vuelve un penoso tránsito porque 3 gobiernos consecutivos se dedicaron a ampliar la red de carreteras y en solo 3 años la encontramos ya deshecha. ¿Por qué se salen del PAN personajes como el presidente municipal actual de Zapotlanejo? ¿Por qué se fueron con otros partidos políticos, funcionarios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara que antes eran del PAN? ¿Por qué esa desbandada? Bueno, para muchos cuando se pierde de vista el objetivo del partido y se pierde contacto con la raíz del partido, pues para muchos el partido o la política se vuelve juego de poder y de intereses, y son personas que actuaron conforme a sus intereses de momento. Si realmente hubieran tenido apego por la institución, se habrían quedado dentro para defender a la institución misma contra de lo que ellos calificaban como agresiones a la institución. Creo que el partido va a recuperar su talante. Y bueno, aquellos que ya cruzaron el umbral del partido y se fueron por otro partido, pues demostraron que tienen sobre todo apetito de poder y sentido de la oportunidad política, pero no apego a una filosofía y a unos valores que son los del PAN. ¿Tienes tiempo de aquí al 18? Sí tenemos tiempo. El PAN va a resolver pronto y bien su vida interna, lo hará en los siguientes meses. Conforme al estatuto lo tiene que hacer en los 6 primeros meses, y el resto del tiempo tendremos que ir de nueva cuenta a recuperar el contacto con la población, con la sociedad. El PAN hizo bien esta tarea durante mucho tiempo, se relacionaban sus subcomités con los comités de vecinos, se relacionaba institucionalmente el PAN con universidades, con empresas, con organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, con asociaciones religiosas de todo tipo.
En fin, ese contacto lo debe recuperar y así darle buena plataforma al siguiente candidato a gobernador. Yo estimo que el PAN puede ser competitivo en alrededor de 80 municipios para el 2018 y un partido que es competitivo en 80 municipios para en una elección es competitivo. Te están preguntando que diga Miguel Ángel Martínez su opinión sobre Emilio González, su sexenio y sobre la posible candidatura de Margarita Zavala. Vamos esperando respuesta después de unos mensajes. Hago una lista de personajes a los que el auditorio le está pidiendo a Miguel Ángel Martínez Espinosa que dé su opinión. 1, Emilio González. 2, Margarita Zavala. 3, Francisco Ramírez Acuña. 4, Alberto Cárdenas. Bueno, de Emilio González creo que tiene que hacerse ya al tiempo un juicio más ponderado y menos pasional. Creo que al final el tema de la famosa mentada de madre le costó muy caro al gobernador y al PAN, pero creo que junto con eso el gobierno de Emilio González Márquez dejó cosas muy positivas para el Estado, y a eso lo sumamos al balance ponderado que tiene que hacerse de los 3 gobernadores del PAN. Hace 20 años, simplemente por decir algunos temas, hace 20 años cruzar el Lázaro Cárdenas en cualquier sentido, de oriente a poniente o de poniente a oriente, pues era encontrarse con una gran cantidad de semáforos. Hoy se puede cruzar la ciudad sin que se tenga un semáforo, y esto es obra de continuidad. Desde el nodo de los Cubos de Alberto Cárdenas, el nodo Revolución de Paco Ramírez Acuña, el puente atirantado y los pasos a desnivel del poniente de la ciudad hasta el de Aviación de Emilio González Márquez hablan de esta continuidad de esfuerzos. Simplemente el acceso sur por López Mateos, con todo lo conflictivo que es ahora, pero pensemos que hace apenas una década era un camino de 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Hoy tenemos un camino de concreto de 4 carriles en un sentido y en otro. En obra de educación ya referíamos todo este esfuerzo transformador. Colegios de estudios científicos y tecnológicos, colegio de bachilleres, Instituto de Formación para el Trabajo, una gran cantidad de instituciones públicas. Me parece que tiene que hacerse un balance ponderado y creo que nosotros lo sabremos hacer para defender lo bien que hicieron nuestros gobiernos. Lo malo que lo juzguen otros. ¿Prospera la moción para expulsarlo del PAN? Bueno, eso lo está valorando la Comisión de Orden. La Comisión de Orden es un órgano que decide con autonomía, pero yo estoy convencido de que habrán de juzgar conforme a la norma interna, y que en esa instancia habrá Emilio González de encontrar garantía de audiencia y defensa. Vamos a ver qué resuelven. Yo observaré con respeto lo que la Comisión de Orden decida. Creo que los 3 gobernadores del PAN dieron a su estilo y a su modo cada uno, son personalidades distintas finalmente. Creo que cada uno de ellos le aportó al Estado elementos muy relevantes que contrastan de manera brutal con el desgobierno que ahora tenemos. Me parece que estos 3 gobernadores son para nosotros un activo relevante, y en su legado habremos de encontrar elementos para decir el PAN gobierna mejor. Enrique Alfaro. De Enrique Alfaro, bueno, pues Enrique Alfaro es un hombre que vive de la publicidad, ya habrá de mostrar su real capacidad como presidente de Guadalajara, y ya lo habremos de desenmascarar también a su tiempo, pero solamente digo un hecho. En campaña anunció que con solo economías de la nómina se iba a tener 600 millones de pesos disponibles para hacer una gran cantidad de proyectos. Ya a su primer mes dice, a lo mejor a finales del 2016 tenemos la tercera parte de esa cantidad. Eso ya lo pinta para mí de cuerpo entero, y cómo se le está complicando el tema de la seguridad me preocupa mucho. Ojalá no haya sido un error muy grave, que les cueste mucho a los tapatíos haber puesto en el cargo de encargado de la seguridad a una persona que no tenía perfil para eso. Hubo un tiempo en que el PAN se opuso a los subsidios oficiales para los partidos. ¿Cuál es tu opinión en este momento? Bueno, creo que el país todo optó por un régimen de partidos que en parte se alimenta de financiamiento público. Me parece que el sistema se ha vuelto muy caro, que tenemos que hacerlo mucho más
económico con mayor garantía de servicialidad y de austeridad para las personas. En el caso del PAN, a semejanza de como lo hizo Ricardo Anaya, habremos de ver un proceso de austeridad en el caso de el manejo de las cuentas del PAN. En este caso hay una iniciativa, 32 senadores menos, 100 diputados menos. ¿Tu opinión? A mí me parece que son demasiado grandes los órganos legislativos. Para mí, en lo particular, me parece correcta la iniciativa de disminuir el número de diputados de representación proporcional y de senadores también en la misma proporción. Lo mismo habremos de valorar en el caso de Congreso local y de ayuntamientos. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de racionalidad del gasto y parte de este ejercicio de racionalidad pasa por analizar estos hechos. Pero independientemente de la repercusión económica de hacer más delgados el cuerpo legislativo, los ayuntamientos, ¿cuál es la repercusión real que puede esperar la sociedad de tener congresos y cabildos menos obesos? No, bueno, independientemente además de la reducción del gasto público y de una mayor facilidad para la transparencia en el ejercicio del recurso, creo que lo que tenemos que aspirar es a tener instancias públicas que sean eficaces y sean eficientes en el manejo de los recursos, que rindan en términos de las expectativas de los jaliscienses lo que de ellos se espera. A lo mejor el tema de el número de diputados no fuera tan de tanto interés colectivo si los ciudadanos tuvieran claro el beneficio que significa tener un Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo. Costo-beneficio está la clave. Hay una cuestión. Margarita Zavala y los aspirantes a la presidencia o a la candidatura en el 2018. Qué bueno que el PAN tiene varias figuras que proponer en el plano nacional. Qué bueno que a Margarita Zavala la conozco desde que participábamos ambos en los cuadros juveniles del partido. Ella aspiró alguna vez a ser dirigente nacional juvenil del PAN. Ya tiene una carrera parlamentaria relevante y por otra parte se desempeñó en toda la extensión de la expresión como buena primera dama, ¿no? Creo que es un activo relevante para el partido y qué bueno que el PAN tiene de dónde echar mano. ¿Prolongación de Felipe Calderón? Pues no, yo creo que quienes los conocemos a ambos podemos dar cuenta de que Margarita tiene un estilo propio y un carisma propio y un carácter propio. La expectativa política de Miguel Ángel Martínez de cara al 2018. Mi expectativa es lograr que el partido llegue competitivo y fuerte para el 2018 y al término de la jornada electoral presentar buenas cuentas a los miembros del partido como presidente del partido. Es decir, mi expectativa es concluir mi cargo bien y entregar buenas cuentas a los panistas. ¿Candidatos sin partido o candidatos independientes, como se dice ahora? Bueno, candidatos sin partido, candidatos independientes, qué bueno que los hay, porque eso obliga a los partidos a revisar su propia conducta, pero creo que es indispensable tener un buen régimen de partidos, con partidos sólidos, con partidos fuertes, con partidos además con buena reputación, bien relacionados con la comunidad, porque de la eficacia del sistema de partidos depende la viabilidad del régimen democrático y ese hay que cuidarlo siempre. Los González Mofín, los González Luna, los Garcilita, los Martín del Campo, los Pérez Plazola, ¿son ya cosa de historia o son vigentes con sus ideas? No, son vigentes con sus ideas. Las ideas básicas de la persona, de la sociedad, de la utilidad de la política, de la sujeción de la política a la ética siguen siendo ideas relevantes para nosotros. Ahora, ese lenguaje o esas ideas, esa manera de pensar las cosas, tiene que actualizarse en el sentido de que tiene que corresponder a la realidad del momento y a la problemática del momento, y por otra parte, se tiene que comunicar con un lenguaje fresco,
que sea accesible a esta generación. Y también tenemos que utilizar a cabalidad los medios por los cuales las personas hoy se comunican y se relacionan, particularmente en redes sociales. Allí debemos tener un activismo mucho más claro y mucho más categórico. ¿Qué mensaje le tiene el PAN a los jóvenes y a las mujeres? Bueno, en el caso de los jóvenes hay una agenda que el PAN tiene que construir, que tiene que ver, por ejemplo, con la perspectiva de desempleo que ahora tienen los egresados de las universidades. Antes, para otras generaciones, lograr un título universitario era una garantía de movilidad social. Hoy, lograr un título universitario te hace candidato al subempleo o al desempleo, y esa es una realidad dramática por la que atraviesa esta generación de personas. El tema del medio ambiente, que es una preocupación muy de esta época, está en nuestra consideración y está en nuestra agenda. Yo creo que para los jóvenes lo que hay que decir con toda claridad es: tenemos que hablar de los problemas que a los jóvenes les interesa, hacerlo con propuestas claras, con perspectiva de futuro, y decirlo con un lenguaje llano, accesible para ellos. ¿Cuándo tienes tu equipo de trabajo? Tomaré posesión del cargo, y una vez tomando posesión del cargo, de acuerdo al estatuto, tengo que convocar al Consejo Estatal. Tengo 15 días para hacer la convocatoria al Consejo Estatal, y una vez desahogada esta convocatoria, se habrá de integrar la comisión permanente, y con ella se habrán de definir las secretarías y la demás estructura del partido. Yo creo que entrando el año tendremos ya completo el equipo. Bien, Miguel Ángel, gracias porque expones estas ideas ante el público de cara a cara. Te agradezco que hayas venido. Muchas gracias, don Marcos Arana. Un placer estar aquí. También a usted que nos estuvo escuchando, le doy las gracias y le digo que este programa hoy a las 20 horas se retransmite por esta misma frecuencia, 91.5 de Zona 3 Noticias. Gracias, pásela bien.